Mi nombre es Cristian Martínez, hablamos acá en la tienda de audio desde DNA Music. Soy el asesor de ahora en adelante para ustedes para solucionarles cualquier duda. En el día de hoy vamos a hablar de las interfaces de audio. ¿Qué son las interfaces de audio? Me imagino que ustedes estarán cansados de que suene como un walkie-talkie, de que suene feo, de que el computador no les funcione o se les trabe en el momento que están haciendo una producción, la grabación de una canción o de pronto de algún track, alguna banda, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos una herramienta que se llama la interfaz de audio, un aparatico parecido a esto. Una interfaz de audio es importante porque es el medio o la herramienta que te permite convertir una señal análoga en digital. ¿Qué es lo que pasa? Y se los voy a explicar de la forma más fácil. Si ustedes quieren jugar Call of Duty y no tienen una tarjeta de video, ustedes no van a poder tener una buena resolución o posiblemente el juego se les va a trabar. Se puede utilizar como la misma analogía, pero en la parte del audio. En ella entra y sale el sonido. Si vas a grabar, entra por esta entrada de micrófono o por esta entrada de línea que se utiliza para instrumentos. Si vas a escuchar algún video o si vas a escuchar tu producción o si vas a hacer alguna mezcla, sale realmente por acá. Entonces es una herramienta que te permite entrar y salir a la vez y procesar ese formato, bueno, esa calidad de audio, esa parte acústica y volverla digital. Cuando hablamos de una interfaz de audio, hablamos de un conversor análogo digital. Conversores análogos digitales, su nombre lo indica, son lo que te convierte la parte de acústica que se hace a través de un micrófono y se lo convierte en voltajes con frecuencia, que es lo que tú ves, las diagramas que ves cuando grabas, que son esos picos, esos son voltajes por frecuencia. Entonces este aparato hace ese trabajito. ¿Qué es lo más importante de tener en una interfaz de audio o qué es lo que debes saber cuando vas a comprar una interfaz de audio? Lo primero que debes saber es el rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? El rango dinámico es lo que te permite, de acuerdo a su marca y a su precio, por decirlo de alguna forma, te permite que la señal la pueda subir y te sature mucho menos. Es decir, que si grabas puedas tener un muy buen control de volumen sin tener una saturación. Eso lo da la calidad del preamplificador y ya más adelante les daremos como una imagen de la especificación del rango dinámico. Hay interfaces que tienen rango dinámico de 100, 102, 115, 114, 120. En el caso de la Focusrite, si mi memoria no falla, está en 114 decibeles. Es una interfaz de nivel medio de una marca reconocida. Esta marca nosotros la vendemos y somos importadores directamente de la marca. Esta marca tiene dos premios a nivel mundial, uno por el Red One, que fue su preamplificador más usado, y el clásico, que es el ISA One y el Focus ISA One, que se utilizaba mucho en las primeras interfaces que salieron para manejar Pro Tools, que eran las Mbox One y Mbox 2, primera y segunda generación, tenían Focusrite y Control 24. Entonces, sabiendo ya el rango dinámico, podemos saber que podemos subir mucho el volumen sin necesidad de saturar. Cuando te satura una señal, es necesario volver a grabar. Eso como primer dato. Segundo, tienes un control de salida en los monitores independiente del de los audífonos. ¿Qué te permite esto? Esto te permite que cuando grabas la señal, el ingeniero de mezcla puede estar escuchando a un volumen en el monitor y el músico puede estar escuchando a otro volumen en el audífono. La interfaz te permite bifurcar la señal desde el audífono o hacia los monitores. Estas interfaces tienen una ventaja que se llama latencia cero. ¿Qué es la latencia cero? La latencia cero es una copia de la señal que va hacia los audífonos de la señal de entrada antes de que procese, porque sería imposible pues que pueda entrar una señal, se procese y no tenga ningún tiempo de procesamiento. Entonces siempre que va a tener un tiempo de procesamiento se va a atrasar la señal. La latencia cero que da las Focusrite es copiarte la señal hacia los audífonos para que escuches en vivo lo que estás haciendo sin tener ningún retraso. ¿Qué pasa ya hablando de los retrasos en la señal? Cuando tienes un computador convencional y conectas como se hacía de la forma antigua, que era conectar con un conversor hacia la entrada de micrófono del computador, cuando escuchabas y grababas se escuchaba bien, pero cuando reproducías se escuchaba atrasado. Es porque el computador o procesa la señal de entrada o procesa la señal de salida y eso te va a generar un retraso. Ese retraso se da en latencia, o lo que se llama latencia en milisegundos, o se saca a través del tamaño del buffer, que más adelante les explico qué es el tamaño del buffer, y eso se puede programar directamente desde la interfase. La interfase te permite programar y te permite entrar y salir a la vez para que no tengas ningún desfase o cambio de señal, un atraso de señal, y te permite generarlo de buena calidad sin usar conversores, que también era un gran problema, que era el sistema de ruido o el ruidito que uno sentía por allá, que sentía como si fuera un cable dañado. Eso es un ruido de piso y casi siempre lo ocasionaban los conversores de 1/4 a 3.5, que es el conversor chiquitico, bueno, el puerto chiquito que usan los audífonos convencionales, pero eso era
opta por no utilizar una tarjeta. La ventaja de esto es que no necesita un voltaje externo, es decir, si tienes un computador portátil puedes conectarlo a través de un puerto USB. Por ejemplo, en este caso esto es un puerto USB-C que se conecta a un puerto convencional de computador portátil. En algunas marcas se pueden usar hacia celular, como lo son la Zika Multimedia. Se puede conectar hacia un PC normal, se puede conectar a un All-in-One y esto te va a procesar toda la parte del audio. En el otro concepto hay interfaces, lo que explicaba al principio, de más rangos dinámicos como la de Universal Audio, como la Solid State Logic. Esta es un gama media que es como la Focusrite. Ya gamas, lo que nosotros decimos en el medio, gamas nivel Dios, estarían las Apogee, estarían las Antelope, estarían las Metric Halo, estarían las partes de Avid, que son las que manejan. Avid es el programa, bueno, el dueño del programa Pro Tools, que es el más nombrado casi que a nivel mundial. Esas igual se manejan, igual las pueden conseguir con nosotros, podemos traerlas si en algún momento requieren algún tipo de estas marcas, o pues ya directamente, digamos que para entrega inmediata les tengo Focusrite y les tengo otras que son como las Audiobox de Presonus. Digamos que en esta parte, entonces con nosotros pueden contar cualquier asesoría, sea de interfaz o sea de micrófono en el momento de grabar. Otra cosa, otro tipo de interfaces que usan muchos youtubers o que se usan normalmente para hacer podcast o para hacer videos directos son interfaces en micrófono, como este micrófono Audio-Técnica. Este micrófono Audio-Técnica ya tiene un puerto en la parte de abajo, un puerto tipo USB-B, lo conocen como el cable de impresora. Ese funciona, lo conectas a través de un USB y el micrófono ya te sirve como una interfase donde también tiene un control de volumen, que este control de volumen es el mismo control de volumen de esta interfaz, y un control de salida pero solamente audífono, que es este control. Entonces a través de este cable USB directamente desde el computador ya sacas la salida de audífono. Mira, acá tiene la salida de los audífonos para tener su control de volumen y el micrófono ya te funciona. Entonces con este tipo de interfase o micrófono interfaz obviaríamos esto para conectar esto directamente en un computador. Esto nos sirve mucho para hacer podcast, para hacer videos en directos de YouTube, para hacer directos de TikTok, para hacer Instagram. Los micrófonos que tienen un condensador bastante grande, entonces al tener esta cápsula grande te permite tener un mejor manejo del entorno, o son mucho más delicados. Otra cosa que tienes que ver en las interfaces de audio, hablando ya en el micrófono, micrófonos como estos se llaman micrófonos de condensador. ¿Qué significa un micrófono de condensador? Es un micrófono que tiene una cápsula grande, que es más sensible, pero que para que funcione necesita un voltaje adicional. Las interfaces te dan esa clase de voltaje. Ese voltaje se llama el Phantom Power de los 48 volts. En esta interfase lo encuentras en este botón. Al colocar este botón te genera ese voltaje que entra por el cable de micrófono. Este tipo de cable sí o sí tiene que ser este tipo de cable Canon XLR, es este. Para que viaje el voltaje te cierra el circuito y te funciona el micrófono. Esto sirve para micrófonos que son de ambiente, también para micrófonos para cámaras, por ejemplo, lo que se llaman micrófonos de disparo o shotguns. Sirven para micrófonos pequeños que son los tipo lápiz, que son de condensador. Sirven para todo lo que sea micrófono de condensador, sea diafragma grande o diafragma pequeño. La interfaz te funciona para eso con ese Phantom Power. Realmente, ¿qué interfaz debo solicitar o qué interfaz debo comprar? Eso depende mucho de la necesidad. Si vas a grabar una batería análoga, necesitas mínimo una interfaz de 8 canales, porque una batería no pide menos de 8 micrófonos. Hay técnicas de 4, pero pues para que sea más chévere, que tocaría una interfaz de 8 micrófonos. Entonces Focusrite, por ejemplo, tiene interfaz de un canal, que es esta, que es la Solo, la de 2 canales, que es la Scarlett normal, la Quadro, que es de 4 canales, y el Octo, que es de 8 canales. Entonces, si requiere una batería análoga, 8 canales. Si requiere una batería digital, con esta te funciona porque es un canal estéreo. Si requiero grabar a la vez un micrófono y 3 guitarras, o 2 guitarras y un bajo, necesito una de 4 canales. Quiero hacer un podcast de 4 personas, necesito una de 4 canales. Entonces, realmente, dependiendo de la necesidad que tenga, se podría utilizar la interfaz. También en el medio hay unas consolas digitales que son más de 8 canales, 16 canales, 32 canales, que funcionan como interfaz. Entonces, como está acá en la academia tenemos una que es la X32, que esa es una consola digital que te sirve no solamente para sonido en vivo, sino que es una interfaz de audio que te graba multicanal a 16 o 32 tracks en vivo de una sin latencia. Entonces, dependiendo de eso, siempre por eso es bueno, como si no tienes alguna idea de cómo utilizar o qué interfaz necesitas de acuerdo a tu proyecto, pues para eso estamos nosotros. Nos llamas, nos escribes, te asesoramos y te damos varias opciones, pero como para entrar en este gremio o en este medio es bueno conocer cuántas necesidades tengo y qué canales voy a necesitar. Si tienes un sonido en vivo de 16 canales y quieres grabar ese sonido en vivo, pues necesitas una consola digital. Una interfaz no te va a dar el abasto. Si es un estudio profesional y quieres
más canales de 8. Se pueden pedir lo que se llaman preamplificadores, que se manejan a través de un cable ADAT que se llama señal digital, y eso te permite, o tarjetas que te permiten expandir la cantidad de canales. Si lo quieres hacer análogamente, puedes comprar interfaz como la Alpha de la Solid State Logic, que no trae preamps, es solamente la tarjeta, el conversor análogo digital, y que se mete por preamp o preamplificadores análogos, que son los que se usaban antiguamente, como el NIF, como un Shadow Hills, como un API, como un Manley, entonces que te permiten tener mucho mejor señal, y entras a la tarjeta por un cable que se llama DB25, que la imagen ya hacemos para que sepas de qué estamos hablando, y viajan a la interfaz, y la interfaz procesa y entra el computador. Entonces es bueno también tener en cuenta que cuando quiero una buena capacidad de grabación, además de la interfaz dependo de una buena máquina, de un buen computador. En esto lo recomendable es tener mínimo 16 de RAM, Core i5 y un disco de 1 tera de estado sólido. Ya de ahí la calidad de la interfase sí cambia el valor de acuerdo a la cantidad del preamplificador que tengas. Entonces, entre el preamplificador sea de mejor calidad, más costosa va a ser la interfase. Interfase como digamos este Scarlett Studio te permite tener la interfase, que es esta misma, te permite ya tener un micrófono y te permite tener ya un audio. Entonces, al tener estos tres elementos ya puedes entrar a grabar profesionalmente por lo menos las maquetas o tu idea, sea para DJ, sea música popular, sea metal, sea lo que sea, ya puedes empezar a crear tus maquetas de una buena forma. Y por ejemplo, estos kits ya te cumplen como con esa necesidad para que se pueda entender y tengas una muy buena señal y puedas editar bien, porque pues igual la mayoría de ese ruido que te molesta o que hablamos por el walkie-talkie es porque no tienes un buen micrófono o no tienes una muy buena interfase que te haga el trabajo. Eso es una forma económica, digamos, de hacerlo para que puedas ingresar al gremio, y ya después de cierto tiempo pues vas adquiriendo mejores interfaces o mejores equipos, lo que se llama hacerle un upgrade al estudio, pero eso depende de lo que estés buscando. No a todas las personas les gustan, no todos los micrófonos, no todas las interfaces, y por eso hay una gran gama de marcas y que tienen ciertos parámetros. Igual nosotros cumplimos con tener esas marcas, con asesorarlos y con decirles cuál es lo que más les conviene, y pues en algún caso si están en la academia pueden venir a verlas, cómo funcionan y para qué están funcionando y si les funciona o no. O sea, si es lo que están buscando, si no pues buscamos el medio de darles la solución posible para poder pues que llenen sus expectativas y que puedan adquirir un buen producto y lo sepan manejar. Cualquier cosa que tengan, si quieres conocer más de nosotros, si quieres conocer más de la tienda de audio, te puedes suscribir aquí abajito, te puedes dar like al video y nosotros con mucho gusto te asesoramos, te acompañamos y te resolvemos las dudas que tengas.